La obra del escritor Francisco Umbral, escrita ya hace medio siglo, es un relato escalofriante y conmovedor. Nos desvela la muerte de su único hijo, una tragedia que va a marcar toda su vida. Siempre ocurrente, cínico, provocador, el carácter de Paco Umbral se fue haciendo cada vez más amargo. Pero no todo en él era pose. Rosa Montero le recuerda como una persona herida, necesitada de amor y reconocimiento de los demás. Su libro más honesto es este, Mortal y Rosa, publicado ya hace medio siglo. Tiene el título de unos versos de Salinas. Dice, en esta obra íntima y extraña, la más sorprendente de esa larga y prolífica carrera, que es casi un poema en prosa. Este es un fragmento de este diario atípico, incluso ensayo podríamos llamarlo filosófico, narrando ese desgarrador viaje introspectivo al sentido mismo de la existencia, después de enterrar a su único hijo. Exiliado de tu reino de luz y voz, vago por los países del frío, y seré ya para siempre el apátrida, el que pasa en la tarde, con el cuello del abrigo subido, mirando luces y escaparates, porque te has ido a algún sitio y me has dejado fuera, porque solo tú acertabas con el centro tibio de la vida, y yo no acertaré jamás, y tengo conciencia de expatriado, y todo a mi paso es arrabal, suburbio, alejamiento del secreto rubio del mundo. He dicho a alguien que eras la única verdad que encontré en la vida. Eres, la única verdad que encuentro en mí. Solo me queda tu recuerdo, esa foto en que me miras serio por encima del tazón del desayuno, para no serme totalmente despreciable a mí mismo. Su hijo Pincho falleció el año 74. Tenía solamente 6 años. Murió a causa de una leucemia. Este libro de Mortal y Rosa es su estremecedor recuerdo de él. En el Umbral se libera de todo artificio. Es un relato desnudo que nos enfrenta a su verdadera persona. El personaje de Umbral se confunde siempre a veces con la persona. Dice Raúl del Pozo hablando de él que nunca se sabía si hablaba en ficción o hablaba de verdad. La verdad es que lo mezclaba todo. Esa imagen friolera, con abrigo y bufanda, incluso en pleno agosto, llevaba cuellos de cisne, pelo largo, era realmente estrambótica. ¿De qué he posado yo en la vida?, dice. De kinky, de dandy, de golfo, de revolucionario, de todo, confiesa. Y eso es lo que quieren que uno haga, su papel. Porque estamos todos aquí tan perdidos, tan sin destino, que la humanidad necesita el ejemplo de grandes, decididos, triunfadores, gloriosos, de los que parece que tienen destino, aunque tampoco lo tengan. Y es por eso que cuando vienen a verme, o me llevan a que me vean, procuro dar siempre sensación de seguridad, ya que lo que le fascina a la humanidad indecisa es la decisión, aunque sea fingida, porque mueve más una mentira firme que una verdad pensativa. He llegado yo, y me parece que también el mundo, a esa edad en que todo está tan claro que ya no cabe seguir engañándose. Todos sabemos, unos y otros, dónde está el bien y cómo tendría que ser el mundo para resultar menos indigno y menos injusto. Ya no hay de por medio ideologías confusas ni teologías complicantes, como en el pasado. Estamos todos cara a cara con la verdad. El hombre explota al hombre y eso es todo. Si esto no se arregla es porque al hombre no le da la gana. La lucidez de Umbral impresiona en este mundo de lo políticamente correcto, en el cual hay tantos mensajes inspiradores de valores. Él es corrosivo, realmente demoledor en sus afirmaciones. Fue el más singular columnista del tardofranquismo y también de la transición, pero sigue siendo un misterio. Después de tantos artículos y libros, apenas sabemos cosas de él. Un documental
nos descubre esa cara oscura que la biógrafa Ana Caballé hizo bajo su indignación todavía en vida cuando publicó un libro contando la realidad de los orígenes de Umbral. El documental se llama Anatomía de un dandy y lo ha hecho Alberto Ortega y Charlie Arnaiz en 2020. Los fragmentos que vamos a escuchar son de una entrevista en Televisión Española que hizo el año 77. Yo creo que la mejor, con este gran entrevistador que era Joaquín Soler Serrano, que tenía esa empatía, esa manera en la cual acercarse al personaje. Está comiendo una manzana Umbral delante de él y dice realmente cosas muy interesantes. Se ha hablado mucho del ascetismo y de la frugalidad de Paco Umbral, que al parecer no bebe el alcohol, no lo prueba ni gota, según creo. No. Come de una manera muy sencilla, no fuma y, en fin, y parece que se cuida mucho. ¿Cuáles son las razones de ese ascetismo? ¿Es que no te interesa nada de todo eso? Pues no, a mí me interesan otras cosas que generalmente están prohibidas. Si le parece bien a nuestro querido invitado, y mientras se va... ¿Puedo comer? Sí, como no, estás en tu casa. La imagen que él acuñó de sí mismo tenía mucho que ver con él, pero se volvía extrema cuando había alguien, cuando sabía que le estaban mirando como Francisco Umbral. No sé qué estás mirando por ahí tan interesado. ¿Hay algo que te atrae? No, me estaba viendo yo allí, en una cosa, a ver cómo daba. Como en el espejo, ¿te gustas? Sí, está bien. Sí. ¿Qué personaje era Umbral comiendo una manzana y soltando semejantes cosas en una entrevista que uno esperaría cualquier cosa menos como él hablaba? A mí me fascinaba verle en televisión y de hecho el año 77 pedí de regalo a mi tía, con la que me solía quedar temporadas en su casa, el primer libro que leí de él. Se llamaba La noche que llegué al Café Gijón y cuenta su llegada a Madrid de Valladolid y lo que era el inicio en ese mundo literario y bohemio en el cual él se da a conocer. Enamorado de su madre, descubre los libros con ella, en medio de inmensas privaciones que sufre en un Valladolid de posguerra, dominado por la falange, el catolicismo, y es él realmente el que aspira a venir a Madrid y ser un escritor. Aprende a escribir a máquina, con 2 dedos, a una velocidad increíble como hacían los viejos periodistas. Era tan prolífico que parecía que casi disfrutaba pecaminosamente escribiendo, ¿no? En su obra se une el periodismo, la literatura. Sus novelas son prácticamente libros de memorias, que abarcan desde la guerra hasta la transición y hacen toda una crónica de la vida en España durante el pasado siglo. Esta es una entrevista del año 78 con Isabel Tenalle y Mercedes Milá, que tenían juntas un programa llamado 2x2, en el cual se empieza a apuntar la agresividad de Milá, que lleva al famoso enfrentamiento en el cual él dirá aquello de he venido a hablar de mi libro. Tenía una relación bastante chocante con ella, como se percibe ya en esta entrevista primera. Hoy está con nosotros uno de los escritores más populares del momento. Vamos a ver, Francisco, dinos 3 nombres de escritores. 3 nombres de escritores, pues Francisco Umbral y Francisco Umbral. Y viva la vanidad, y viva la vanidad, y viva la vanidad, ¿no? ¿Es vanidad eso? Yo creo que sí. Yo creo que es actitud, precisión, justicia. Su sinceridad te lleva realmente a una profunda compasión cuando lees Mortal y Rosa. Te das cuenta de dónde viene ese cinismo, esa dureza y amargura que va desfilando y exponiendo allá donde vaya. Es la muerte la que le enfrenta a la realidad de la vida. El escritor cree que lo que nos aterra de la calavera, dice, es descubrir que es también una máscara. La máscara que se pone la nada. Así que si la vida no cuesta nada es porque no sirve para nada. Para él la única verdad posible había sido la vida y la muerte de su hijo. Y ante ella había optado por el autoengaño. Ser inauténtico para siempre, dice. Por eso nos advierte, no creáis nada de lo que diga, nada de lo que escriba, porque yo soy un farsante. Para Umbral la vida es mala porque está hecha sobre una farsa fundamental, que es el presupuesto para seguir viviendo. ¿Significa eso que hay un vacío en su vida? No, dice, vivimos en el vacío mismo. Este es
el momento del documental Anatomía de un dandy, en que el periodista y escritor Manuel Javois habla del enigma que había detrás de su personaje. Y a continuación escuchamos al propio Umbral hablando de nuevo con Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo del año 1977. Después de haber escrito 110 libros y 135.000 artículos de prensa, no se sabía cómo se llamaba ni en qué año había nacido Umbral. ¿Cómo puedes escribir casi única y exclusivamente de ti mismo y que la gente no sepa lo más fundamental? Eso lo consigue un escritor enorme. Y eso lo consigue también un hombre con gravísimos problemas de identidad, que él convierte en combustible literario. Fue un hombre sin padre, un hombre de cuyo pasado casi nadie conocía nada y un hombre del que nunca se sabía a ciencia cierta quiénes eran sus verdaderos amigos. Sobre eso se fue construyendo él y sobre eso se fue desconociendo a sí mismo hasta el punto de que los demás lo desconocíamos casi todo. Naciste en Madrid, te fuiste más tarde a Valladolid. Y ahí es donde transcurre tu infancia, que es, por decirlo así, otra de las obsesiones que se notan a lo largo de tu obra. ¿Quieres recordarnos un poco cómo era ese mundo infantil tuyo? Pues era un mundo de posguerra. Valladolid era una ciudad marcada por los nacionales que ganaron la guerra, donde gravitaba fuertemente el clero y un sentido casi medieval de la vida. Yo fui a un colegio gratuito, donde pasábamos mucho frío y aprendíamos mucho catecismo. Creo que fui como 4 años a ese colegio, luego a los 11 me echaron porque era muy malo, no estudiaba nada. Entonces me leí todos los libros que había en casa, una biblioteca muy pequeña, habría como 100 libros. Otra de las figuras mediáticas con las que se enfrenta regularmente el Paco Umbral era, además de Mercedes Milá, Fernando Sánchez Dragó. El fallecido escritor tenía siempre continuos piques con él y en la facultad donde yo estudié periodismo una vez se anunció un debate y se llenó el auditorio hasta arriba pensando que se iban a despedazar entre Umbral y Sánchez Dragó. Pero no apareció Umbral, vino Sánchez Dragó, supuestamente que había volado desde las montañas del Himalaya para enfrentarse con su villano enemigo y el temible cobarde no había aparecido. Fue lo único que nos dijo en aquel momento ante la ausencia de Umbral. Él tenía esas enemistades. Curiosamente, uno de los escritores con los que, sin embargo, mantiene una tregua constante es Camilo José Cela, el premio Nobel, que también era bastante ácido y una persona poco recomendable de conocer, pero los dos mantenían cierta complicidad. Este es el momento del choque con Sánchez Dragó, cuando empieza a conocerse que ni siquiera sabemos su nombre, que su apellido no es real. Francisco Umbral no existía. Existía un joven que tenía los apellidos de la madre. Me ha sorprendido descubrir, la verdad es que no lo sabía, que tú no te llamas Paco Umbral, que te llamas Francisco Pérez Martínez. No, tampoco me llamo así, nadie sabe cómo me llamo, no es verdad. Eso también es mentira. Eso también es mentira. Hombre, claro, por supuesto. Cómo me llamo realmente no lo sabe muy poca gente. La gente del registro civil, los empleados del registro civil lo sabrán, ¿no? Sí, pero tendría que decirte qué registro civil. Y no dice nada más. El nombre real es Francisco Alejandro Pérez Martínez. No era un hijo reconocido por su padre, por lo tanto no parece Urrutia, pero deja la marca del Alejandro. Llevar toda tu vida como segundo nombre el nombre del padre tan buscado por todo el mundo. Un juego más. Es difícil imaginar en una época como la nuestra, tan documentada, donde nuestros datos están disponibles desde el teléfono móvil por cualquier empresa, que no se supiera siquiera el nombre de una persona. Pero en la transición encontramos casos como el que Javier Cercas cuenta del impostor, individuos que podían tener doble vida, del cual sabíamos muy poco, a pesar de existir el Documento Nacional de Identidad y de haber registros de cualquier persona. La famosa entrevista de Milá, en la cual dice la frase más conocida de él, he venido a hablar de mi libro,
Se ha citado una y otra vez y se ha convertido en algo que, como dice Rosa Montero en el documental, actúa contra él mismo, se convierte en algo autodestructivo. Este es el trasfondo contado por su propia esposa, María España. Él la llamaba así, simplemente España, y habla sobre el drama que vivió con la pérdida de su hijo Pincho en este documental de Anatomía de un Dandy. Estaba en nuestra imaginación o en nuestros deseos tener un hijo. Desde el principio, para él, el niño fue un descubrimiento. Quizá reflejó en el niño una infancia que él no tuvo. Porque yo creo que Paco, que iba por la vida como de duro, no era realmente así. Paco tenía esa otra faceta que poca gente conocía, que era un hombre muy sensible, muy dulce. Papá te va a hacer una entrevista. Espera, no, eso no se coge. Pincho, ¿cuántos años tienes? 1. No, tienes 2. 2. Pincho, ¿cómo te llamas tú? Francisco Umbral. Como papi. ¿Y mamina cómo se llama? España. Claro. Se entendían muy bien. Me acuerdo una temporada que le compró un caballo de esos que se balancean. Y bueno, no te puedes imaginar lo bien que se lo pasaban montando a caballo y con Paco al lado, dirigiendo el caballo. Vamos ahí. Ven, ven. Oye, Pincho. Así escribe Umbral en Mortal y Rosa. Y entre todo el desorden, miro las fotos del hijo. El niño desnudo en veranos blancos, con espuma en el alma, estrellado contra los vidrios de la felicidad. Esa foto de una mañana en la sierra. El niño con un tazón en la mano. Aquel desayuno. Aquel día entre los días. Me mira por encima de la taza, por debajo del flequillo, con unos ojos grandes y lentos donde se cuaja la vida. Cada 5 o 6 meses, el niño es otro. El niño es sucesivo. Creía amar a un solo niño y he amado a muchos. A partir de la noticia que tuvimos de la enfermedad del niño, fue un cambio en su vida brutal. Tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo. Ha sido un apagarse de luz en la luz. Y nosotros, aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote: solo he vivido 5 años de mi vida, los 5 años que vivió mi hijo. Antes y después, todo ha sido caos y crueldad. Su sinceridad te lleva a las lágrimas cuando lees estas últimas páginas dirigidas a su hijo ya muerto. Cómo era y eres la única verdad que encuentro en mí, cómo le queda solo su recuerdo y se ve tan despreciable él a sí mismo. Ve que el universo no parece tener otro argumento que la crueldad, ni otra lógica que la estupidez. Pero lo más desolador, dice, es que ni en la muerte nos encontraremos, porque cada cual se queda en su muerte para siempre. No hay reencuentro posible. Su falta de esperanza te conmueve hasta las lágrimas. A veces necesitaría a Dios para culparle de lo que me pasa, del dolor de mi hijo. Pero eso sería otra forma de fe. Los dioses viven en gran medida de la indignación de los hombres. El dolor humano parece una negación de Dios, pero en realidad es su más firme sustento. Sin el dolor, Dios no sería tan necesario como consuelo y sobre todo como indignación. La indignación superada, asumida, sublimada, es ya la fe. Yo, de momento, no he necesitado a Dios para desesperarme.
Eso sería un mezquino empleo de Dios, pero la humanidad no conoce otro. Qué lucidez la de Umbral. En vez de culpar a Dios de esa tragedia, lo que constata es la desesperación que deja el aparente absurdo de la muerte. Se ve libre de toda máscara, así como nos enfrentamos cada uno de nosotros ante esa cita ineludible que es la muerte. Lo que uno desearía es que él hubiera podido salir de sí mismo, encontrar otra vida, la de Cristo Jesús, y encontrar en ella dónde está nuestra verdadera ganancia, en aquel que nos ve tal y como somos, pero por el amor del Padre, en su único Hijo, que se ha entregado por nosotros sufriendo el abandono de la muerte más terrible, la pérdida del Hijo más desoladora, clamando en aquella cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él, lejos del amor del Padre eterno, padeció su ausencia, para que aquellos que vivimos ahora por Él nunca volvamos a estar solos. Puede escuchar nuestras reflexiones aquí al trasluz, en el espacio en que comentamos los clásicos de la literatura contemporánea, a la luz de ese buen libro que ilumina todas las cosas, la Biblia. Nuestro programa se emite cada semana en el espacio de Dynamis Radio, que se titula El Pulso de la Vida. Pero puede escuchar también nuestros programas después cuando son subidos como podcast en diferentes plataformas. La emisora de Dynamis tiene en la plataforma SoundCloud un excelente sonido, donde puede escuchar también todos los programas de Al Trasluz. Bajo el nombre del espacio en que se emite El Pulso de la Vida, lo encontrará también junto a tantos podcasts en castellano en la plataforma que lleva el nombre de iVoox. Incluso junto a la música que escucha puede encontrar muchos podcasts en Spotify, donde también puede encontrarlo bajo el nombre de El Pulso de la Vida. Está también incluso en la plataforma audiovisual de YouTube junto a tantos vídeos. Allí también puede escuchar nuestros audios de Al Trasluz. Si es un usuario de Apple, lo puede hallar también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha realizado toda la música originalmente para este programa que pueden escuchar y es también el creador del diseño sonoro y también la realización técnica de este espacio. El texto y la locución es de quien les habla, José de Segovia. Les esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Al Trasluz. Desde los estudios de Dynamis Radio les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos.